En una de las zonas más exclusivas de Madrid, donde las calles están llenas de árboles antiguos y mansiones silenciosas, vivía Álvaro de la Torre, uno de los empresarios hoteleros más poderosos de toda España. Su nombre aparecía constantemente en revistas de negocios y en eventos de lujo porque había construido un imperio que se extendía desde Madrid hasta Barcelona y Marbella, pero detrás de esa imagen perfecta de riqueza y éxito se escondía una duda que llevaba meses creciendo en su mente, una duda que no lo dejaba dormir por las noches. Álvaro estaba comprometido con Cayetana, una mujer hermosa, elegante y aparentemente perfecta para la alta sociedad española. Ella era conocida en eventos de caridad y fiestas exclusivas donde siempre aparecía sonriendo como si fuera la futura reina del imperio de Álvaro, pero en el fondo del corazón de aquel hombre existía una pregunta que cada día se hacía más fuerte. ¿Cayetana lo amaba a él o amaba el poder, el dinero y el apellido de la Torre? Una noche de invierno, cuando la lluvia golpeaba las carreteras de Madrid, Álvaro regresaba a su mansión conduciendo su deportivo negro después de una reunión con inversores en el centro de la ciudad. La tormenta era intensa y la carretera estaba casi vacía, pero en una curva peligrosa el coche perdió el control y se estrelló contra una barrera de seguridad. El impacto fue brutal y durante unos segundos todo quedó en silencio absoluto. Cuando Álvaro abrió los ojos, estaba en una habitación blanca del Hospital Privado San Gabriel, con la cabeza vendada y el sonido constante de las máquinas médicas a su alrededor. Durante las primeras horas los médicos revisaron cada parte de su cuerpo mientras él permanecía inmóvil, escuchando las conversaciones a su alrededor porque todavía tenía los ojos cubiertos con vendas protectoras debido al golpe en la cabeza, y fue entonces cuando escuchó algo que cambió todo. Cayetana estaba en la habitación hablando por teléfono, pensando que Álvaro todavía estaba inconsciente. Su voz no tenía la preocupación de una prometida asustada, sino la ansiedad de alguien que esperaba noticias sobre una fortuna. Doctor, necesito saber algo importante, decía Cayetana con un tono bajo pero claro. Si él queda incapacitado, ¿quién controlará sus cuentas y su empresa? No podemos permitir que el dinero quede bloqueado en procesos legales. Necesito saber si puedo tener acceso a todo inmediatamente. Álvaro sintió un frío recorrer su cuerpo. En ese momento entendió que la mujer que estaba a punto de convertirse en su esposa no estaba pensando en su vida ni en su salud, estaba pensando en su dinero, en su imperio, en su fortuna millonaria. Horas después, cuando el doctor Carlos Mendoza, uno de los médicos más respetados de Madrid, entró en la habitación para revisar su estado, Álvaro agarró su brazo con fuerza. Doctor, dime la verdad, mis ojos están bien. Carlos lo miró sorprendido antes de responder: sí. Álvaro, tus ojos están perfectamente. El golpe fue leve, en unos días podrás volver a tu vida normal. Entonces Álvaro tomó una decisión que cambiaría el destino de todos. Baja la voz, Carlos, necesito tu ayuda. Quiero que digas que he perdido la vista completamente. Quiero que todos crean que estoy ciego. El médico lo miró como si hubiera perdido la razón, pero Álvaro explicó su plan con una calma aterradora. Quiero descubrir quién está realmente a mi lado. Quiero saber si la mujer que va a casarse conmigo me ama o solo espera quedarse con mi dinero. Después de unos minutos de silencio, el doctor aceptó ayudarlo, y así nació la mentira que se convertiría en la prueba más grande de la vida de Álvaro. Cuando regresó a la mansión de la Torre en las afueras de Madrid, lo hizo sentado en una silla de ruedas con gafas oscuras y un bastón en la mano. Cayetana lo recibió con abrazos dramáticos y lágrimas falsas delante del personal de la casa, pero cada gesto parecía una actuación perfecta para el público. Durante las primeras semanas, Álvaro fingió su nueva vida como hombre ciego. Caminaba lentamente por los pasillos, escuchaba cada conversación y memorizaba cada paso de las personas que vivían en su casa, y fue entonces cuando descubrió que la mansión que antes era un hogar ahora se estaba convirtiendo en el territorio de Cayetana. La mujer empezó a despedir a los empleados antiguos que conocían a Álvaro desde hacía años, diciendo que necesitaba reducir gastos debido a la situación del empresario, y en su lugar contrató personal nuevo, más barato, menos experimentado y más fácil de controlar. Así fue como llegó Inés, una joven humilde que venía de un pequeño pueblo cerca de Toledo. Había aceptado el trabajo porque necesitaba enviar dinero a su madre enferma y cuidar a sus sobrinos Leo y Teo, dos gemelos pequeños que habían quedado bajo su responsabilidad después de la muerte de su hermana.
El primer día que Inés entró en la biblioteca donde Álvaro pasaba la mayor parte del tiempo fingiendo escuchar audiolibros, ella pensó que él realmente no podía verla. Caminó lentamente para limpiar el polvo de los estantes y, cuando accidentalmente tocó la silla de Álvaro, se disculpó con una voz suave. Perdón, señor, no quería molestarlo. Álvaro giró la cabeza hacia ella manteniendo su papel de hombre ciego. ¿Quién eres?, preguntó con calma. Soy Inés, señor, la nueva empleada de limpieza, y también cuidaré a los niños, respondió la joven con respeto. Álvaro esperaba escuchar en su voz el mismo desprecio que había empezado a notar en otros empleados, pero en lugar de eso ella simplemente acomodó la manta sobre sus piernas y dijo: si necesita algo, señor, puede llamarme. Estaré aquí para ayudarlo. Sus hijos son muy buenos niños, siempre preguntan por usted. Esas palabras sorprendieron a Álvaro porque Cayetana siempre hablaba de los gemelos como si fueran una molestia, pero Inés hablaba de ellos con cariño verdadero. Durante los días siguientes Álvaro comenzó a notar pequeños detalles. Inés cantaba canciones suaves para dormir a los niños, preparaba la comida con cuidado y siempre hablaba con respeto incluso cuando pensaba que nadie la escuchaba. Mientras tanto, Cayetana se transformaba cada día más en una persona fría y ambiciosa. Organizaba fiestas privadas con el dinero de Álvaro y hablaba con sus amigas sobre el futuro que tendría cuando finalmente controlara toda la empresa. Una tarde, mientras caminaba lentamente por el pasillo apoyado en su bastón, Álvaro escuchó a Cayetana riendo con una amiga en el salón principal. Ella decía: ahora todo será más fácil, un marido ciego no puede ver las facturas, no puede ver con quién salgo, y cuando nos casemos lo enviaré a una clínica de lujo para que descanse mientras yo manejo todo el imperio de hoteles. Álvaro permaneció en silencio detrás de la puerta escuchando cada palabra, y en ese momento entendió que su decisión de fingir ceguera había sido correcta, pero también sabía que necesitaba pruebas más fuertes para destruir la mentira de Cayetana frente a todos. Esa misma noche, mientras la mansión dormía, Álvaro se encerró en su despacho secreto y encendió una pantalla donde aparecían las cámaras de seguridad que había instalado en diferentes habitaciones de la casa. Observó el pasillo, la cocina, el jardín y finalmente la habitación de los niños, donde Inés estaba sentada en una silla leyendo un cuento mientras Leo y Teo escuchaban atentos bajo la luz suave de una lámpara. Aquella escena tan simple, tan humana, hizo que Álvaro sintiera algo extraño en él pecho, algo que hacía años no sentía: paz. Pero en ese mismo momento la puerta de la habitación se abrió bruscamente. Cayetana apareció con una expresión llena de irritación. Silencio, gritó desde el pasillo. Mañana habrá invitados importantes y no quiero escuchar a esos niños llorando toda la noche. Inés bajó la voz inmediatamente intentando calmar a los pequeños, pero los ojos de Cayetana brillaban con una frialdad peligrosa y Álvaro observaba todo desde la pantalla con la certeza de que aquello era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. La prueba apenas había empezado y cada día revelaría una nueva cara de las personas que vivían bajo su techo. La mansión de la familia de la Torre parecía tranquila desde el exterior, con sus jardines perfectamente cuidados y las luces cálidas brillando detrás de los enormes ventanales, pero dentro de aquellas paredes elegantes comenzaba a crecer una tensión oscura que nadie en la alta sociedad de Madrid podía imaginar. Después del accidente de Álvaro, la casa ya no tenía la misma energía que antes. El silencio se había vuelto pesado y cada pasillo parecía guardar secretos que poco a poco empezaban a salir a la superficie, mientras el empresario fingía caminar lentamente con su bastón, escuchando cada palabra, cada suspiro, cada mentira que se pronunciaba bajo su propio techo. Cayetana, por su parte, había comenzado a cambiar de manera evidente. Al principio fingía ser una prometida perfecta delante de los amigos de la familia y de los socios de la empresa. Hablaba con una voz dulce y mostraba una preocupación exagerada por la salud de Álvaro, pero cuando las puertas se cerraban y no había testigos, su actitud se transformaba en algo mucho más frío y cruel. Una noche, mientras revisaba unas cuentas en el despacho, Cayetana recibió a dos amigas de la alta sociedad madrileña y, después de beber varias copas de vino, comenzó a reír con una arrogancia que llenaba la habitación, diciendo que ahora todo era más fácil porque un hombre ciego no podía controlar su imperio, ni sus cuentas, ni su propia casa. Álvaro escuchaba aquella conversación desde el pasillo, fingiendo que buscaba el camino hacia su habitación, y cada palabra que salía de la boca de Cayetana era como un golpe silencioso contra su paciencia. La mujer hablaba de los
hoteles de la familia como si ya fueran suyos. Hablaba de vender algunas propiedades en Marbella y Barcelona para financiar nuevas inversiones personales y hablaba de enviar a los gemelos a un internado en Suiza tan pronto como se casara con Álvaro porque según ella, aquellos niños eran un estorbo ruidoso que arruinaba su vida social. Mientras tanto en la otra parte de la casa Inés vivía una realidad completamente diferente. Cada día se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de los gemelos, limpiar la cocina y asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que Cayetana bajara a revisar la casa. Los niños se habían acostumbrado rápidamente a la presencia de Inés porque ella los trataba con una ternura que hacía mucho tiempo no recibían. Leo y Teo apenas recordaban a su madre biológica y para ellos la joven criada se había convertido en la única figura de cariño constante dentro de aquella mansión fría. Una tarde mientras jugaban en el jardín los gemelos comenzaron a reír corriendo entre los rosales y por un momento la casa parecía llena de vida otra vez. Inés los observaba con una sonrisa tranquila cuando de repente escuchó el sonido de unos tacones acercándose rápidamente por la terraza. Cayetana apareció vestida con un elegante traje blanco, pero su expresión no tenía nada de elegante. Su rostro estaba lleno de irritación y cansancio, como si la simple presencia de los niños fuera un insulto personal. Basta, gritó con una voz tan fuerte que los gemelos se quedaron inmóviles. Estoy cansada de escuchar este ruido todo el día. Esta no es una guardería. Inés se acercó rápidamente a los niños intentando calmarlos mientras Cayetana los observaba con una mirada de desprecio absoluto. Aquellos mocosos deberían estar en silencio todo el tiempo, dijo Cayetana cruzando los brazos, porque dentro de unos meses esta casa será un lugar digno para personas importantes, no para niños salvajes. Inés intentó responder con respeto diciendo que los niños solo estaban jugando, pero Cayetana se acercó tanto que su perfume caro se volvió casi insoportable para la joven. Criada, no me contestes cuando hablo contigo, susurró con una voz venenosa. Recuerda quién manda aquí. Desde el balcón del segundo piso Álvaro observaba toda la escena detrás de sus gafas oscuras fingiendo no ver nada, pero cada movimiento de Cayetana estaba grabado en su memoria como una prueba silenciosa del verdadero carácter de la mujer con la que casi se había casado. Aquel momento también le permitió ver algo más: la forma en que Inés se colocaba delante de los niños como si fuera un escudo humano, la manera en que hablaba con calma incluso cuando la estaban humillando y la forma en que los gemelos se aferraban a su delantal buscando protección. Con el paso de los días la tensión dentro de la mansión comenzó a crecer aún más. Cayetana organizaba cenas con personas influyentes del mundo empresarial mientras Álvaro fingía permanecer en su habitación descansando, pero en realidad escuchaba todo a través de pequeños dispositivos que había instalado en diferentes lugares de la casa, y en esas conversaciones Cayetana hablaba abiertamente sobre su futuro como líder del grupo hotelero, insinuando que el pobre Álvaro ya no tenía la capacidad de dirigir nada debido a su discapacidad. Una noche después de una de esas fiestas, Inés estaba limpiando el salón cuando escuchó un ruido en la biblioteca. Al acercarse encontró a Álvaro sentado en su sillón habitual con las manos apoyadas sobre el bastón. La casa estaba completamente en silencio y por un momento la joven pensó que el empresario estaba dormido, pero cuando dio un paso hacia atrás la voz de Álvaro rompió el silencio. Inés, espera, por favor. La joven se detuvo sorprendida. Señor, pensaba que estaba descansando, dijo con nerviosismo. Álvaro giró ligeramente la cabeza hacia ella aunque sus ojos permanecían ocultos detrás de las gafas oscuras. A veces el descanso no llega cuando uno lo necesita, respondió con un tono tranquilo. Dime una cosa, Inés, ¿los niños están bien? La joven sonrió suavemente. Sí, señor, están dormidos. Después de cenar les leí un cuento, como siempre les gusta escuchar historias antes de dormir. Álvaro permaneció en silencio durante unos segundos escuchando el sonido de la respiración tranquila de la joven criada. Entonces dijo algo que sorprendió a Inés. Gracias por cuidarlos. Nadie había agradecido nunca algo tan simple dentro de aquella casa, y esas palabras hicieron que la joven sintiera un nudo en la garganta. No es nada, señor, solo hago mi trabajo, respondió ella, pero Álvaro negó con la cabeza aunque sabía que ella no podía verlo. No es solo trabajo, Inés, cuidar a alguien con el corazón nunca es solo trabajo.
Aquella conversación fue breve pero cambió algo invisible entre los dos porque por primera vez desde el accidente Álvaro sintió que no estaba completamente solo dentro de su propia casa y por primera vez Inés comenzó a ver al empresario no como un patrón distante sino como un hombre herido que estaba intentando sobrevivir a algo mucho más profundo que un accidente. Pero mientras ese pequeño lazo comenzaba a formarse en silencio, Cayetana estaba preparando algo diferente, algo mucho más peligroso. Una tarde mientras hablaba por teléfono en su habitación, Cayetana confesó a su amante que ya no podía esperar más para tomar el control total del imperio de la Torre y que si Álvaro seguía retrasando la firma de los documentos encontraría otra manera de acelerar las cosas porque según sus propias palabras los accidentes podían repetirse y las personas ciegas eran muy frágiles. Desde su despacho secreto Álvaro escuchó cada palabra a través de los micrófonos ocultos y en ese momento comprendió que el juego que había comenzado como una simple prueba de lealtad se estaba transformando en algo mucho más peligroso. Cayetana no solo era ambiciosa, era capaz de destruir cualquier cosa que se interpusiera entre ella y el poder. Aquella noche mientras toda la casa dormía Álvaro observó una vez más las cámaras de seguridad y vio a Inés entrando silenciosamente en la habitación de los gemelos para cubrirlos con una manta porque la temperatura había bajado. El gesto era pequeño pero lleno de cariño y mientras la veía salir de la habitación con una sonrisa cansada Álvaro comprendió que dentro de aquella casa existían dos tipos de personas, una que solo quería poder y otra que era capaz de proteger incluso cuando nadie la estaba mirando. Y en ese momento decidió que la prueba debía continuar porque la verdad todavía no había mostrado su rostro completo y la oscuridad que vivía dentro de Cayetana apenas estaba comenzando a revelarse. El ambiente dentro de la mansión de la familia de la Torre había cambiado de forma casi imperceptible pero peligrosa, como cuando una tormenta comienza a formarse lentamente sobre el cielo de Madrid sin que nadie en la ciudad lo note. Al principio los pasillos de mármol seguían brillando bajo la luz de las lámparas antiguas, los jardines seguían perfectamente cuidados y las fuentes seguían murmurando agua cristalina, pero dentro de aquellas paredes elegantes las mentiras habían comenzado a multiplicarse y cada día que pasaba el juego entre Álvaro y Cayetana se volvía más oscuro, más silencioso y más peligroso. Álvaro continuaba interpretando su papel de hombre ciego con una precisión casi teatral. Caminaba lentamente por la casa contando cada paso, escuchando cada respiración y memorizando cada sonido porque ahora sabía que la mujer con la que había planeado casarse no solo quería su dinero sino que estaba dispuesta a destruir todo lo que se interpusiera entre ella y el control absoluto del imperio de hoteles de la Torre. Aquella certeza había transformado la prueba inicial en una guerra silenciosa, donde cada movimiento debía ser calculado con cuidado porque Cayetana no era una simple oportunista, era una estratega fría que sabía manipular a las personas como piezas de ajedrez. Mientras tanto Inés continuaba con su trabajo dentro de la casa sin sospechar la verdadera magnitud del conflicto que se estaba desarrollando a su alrededor. Para ella la mansión era simplemente un lugar de trabajo donde debía cuidar a los gemelos y mantener todo limpio, aunque cada día se hacía más evidente que la presencia de Cayetana estaba llenando la casa de una tensión extraña. Los niños se habían vuelto más silenciosos, especialmente Leo, que comenzaba a preguntar cada noche por qué la señorita Cayetana parecía odiarlos tanto. Inés siempre respondía con paciencia diciendo que algunas personas simplemente no sabían cómo mostrar cariño, pero en el fondo de su corazón sabía que la mujer que dominaba la casa tenía algo mucho más oscuro que simple frialdad. Una tarde mientras la lluvia caía suavemente sobre Madrid, Cayetana estaba sentada en el salón principal revisando unos documentos financieros con una expresión llena de frustración porque Álvaro había pospuesto nuevamente la firma que le daría acceso legal a varias cuentas importantes. El empresario había explicado delante del notario que necesitaba más tiempo para adaptarse a su nueva vida como hombre ciego, pero para Cayetana aquello era una humillación insoportable porque cada retraso significaba que todavía no tenía el control total que deseaba y la impaciencia comenzaba a transformarse en algo más peligroso. Fue en ese momento cuando una idea comenzó a formarse lentamente en su mente mientras observaba la mansión con una mirada calculadora, porque Cayetana había entendido algo muy importante: si no podía obligar a Álvaro a
Firmar entonces debía destruir la única cosa que todavía parecía despertar algo de humanidad en él, y esa cosa era Inés. Aquella noche, mientras la casa dormía, Cayetana caminó silenciosamente hacia el dormitorio principal, donde se encontraba una caja fuerte antigua que pertenecía a la familia de la Torre. Dentro de ella había varias joyas heredadas, y entre ellas un reloj de oro muy valioso que había pertenecido al abuelo de Álvaro, un objeto conocido dentro de la familia por su valor histórico y sentimental. Cayetana lo tomó con cuidado, observando cómo el metal dorado brillaba bajo la luz tenue de la habitación. Entonces sonrió lentamente porque sabía exactamente cómo utilizarlo. A la mañana siguiente, Inés estaba limpiando el pasillo principal cuando Cayetana apareció con una expresión teatral de sorpresa, revisando nerviosamente su muñeca y preguntando en voz alta dónde estaba el reloj familiar. El ruido de su voz atrajo inmediatamente la atención de varios empleados y también de Álvaro, que caminaba lentamente desde la biblioteca apoyado en su bastón, fingiendo no entender lo que estaba pasando. Cayetana comenzó a describir el reloj con dramatismo, diciendo que era una pieza única valorada en decenas de miles de euros y que había desaparecido misteriosamente durante la noche. Los empleados comenzaron a mirarse entre ellos con incomodidad, porque nadie quería ser sospechoso de un robo dentro de una casa tan poderosa, y fue entonces cuando Cayetana pronunció el nombre que había estado esperando decir desde el principio. Inés, tal vez deberíamos revisar tu delantal, dijo con una sonrisa fría, porque anoche te vi cerca del despacho de Álvaro. La joven criada quedó paralizada durante un segundo sin comprender lo que estaba ocurriendo. Señorita, yo solo estaba limpiando, respondió con nerviosismo, pero Cayetana ya había dado el primer paso hacia su plan perfecto. Ordenó a todos los presentes que observaran mientras exigía que Inés vaciara los bolsillos de su delantal frente a todos, porque según ella era la única manera de aclarar la situación. Álvaro permanecía en silencio, escuchando cada palabra, cada movimiento, cada respiración en la habitación, mientras su mente analizaba la escena con una frialdad absoluta, porque había comprendido inmediatamente lo que Cayetana estaba intentando hacer y sabía que aquel momento podía convertirse en la trampa definitiva que revelaría su verdadera naturaleza. Inés comenzó a sacar lentamente pequeños objetos de sus bolsillos: un pañuelo, unas llaves, una pequeña libreta donde anotaba las medicinas de los niños, pero cuando Cayetana agarró el delantal con un movimiento brusco y lo sacudió con violencia, algo cayó al suelo produciendo un sonido metálico que resonó en el mármol del pasillo. El reloj de oro rodó lentamente hasta detenerse cerca de los pies de Álvaro. Durante unos segundos el silencio fue absoluto y pesado, como si el aire mismo se hubiera congelado dentro de la mansión. Los empleados observaban la escena con ojos abiertos mientras Inés miraba el reloj en el suelo, completamente confundida, incapaz de comprender cómo había llegado allí. Cayetana rompió el silencio con una risa breve llena de triunfo. Lo sabía, dijo señalando a la joven criada con una mirada cruel. Sabía que no se podía confiar en alguien como ella, una ladrona dentro de esta casa. Inés comenzó a temblar, intentando explicar que nunca había visto ese reloj antes, que alguien debía haberlo puesto allí, pero Cayetana ya estaba disfrutando del momento, porque sabía que una acusación de robo dentro de una familia poderosa podía destruir la vida de cualquier persona humilde. Álvaro permanecía inmóvil sosteniendo su bastón mientras escuchaba las acusaciones crecer alrededor de él, y dentro de su mente la paciencia que había mantenido durante semanas comenzaba a transformarse en algo más oscuro, porque ahora no solo estaba en juego la verdad, sino también el destino de una mujer inocente que había demostrado más lealtad que cualquier persona en su círculo social. Pero lo que Cayetana no sabía era que cada movimiento suyo estaba siendo observado y registrado desde las cámaras ocultas de la casa, y que aquella escena que parecía una victoria perfecta podía convertirse muy pronto en el principio de su caída definitiva. Porque la guerra dentro de la mansión de la Torre había llegado a un nuevo nivel, y esta vez nadie saldría de ella sin revelar su verdadera cara. La mansión de la familia de la Torre se había convertido en un lugar donde la tensión se podía sentir incluso en el aire, como si las paredes mismas estuvieran observando cada movimiento de las personas que vivían dentro de ellas. Después del incidente del reloj, la casa ya no parecía un hogar elegante de la alta sociedad madrileña, sino un escenario donde cada palabra podía convertirse en una acusación y cada mirada en una amenaza.
silenciosa Cayetana caminaba por los pasillos con la seguridad de alguien que creía haber ganado una batalla importante, porque aunque Álvaro no había despedido inmediatamente a Inés, la sospecha ya estaba plantada en la mente de los empleados, y eso era exactamente lo que ella quería: convertir a la única persona honesta de la casa en una criminal. Inés por su parte intentaba continuar con su trabajo como siempre, pero el ambiente se había vuelto insoportable. Cada vez que entraba en una habitación sentía las miradas incómodas de los otros trabajadores, que no sabían si creer en su inocencia o en la historia que Cayetana había contado sobre el reloj robado, y aunque Álvaro había evitado llamar a la policía aquel día, el daño ya estaba hecho, porque ahora Inés caminaba por la casa como alguien que llevaba una sombra sobre la cabeza, una sombra que amenazaba con destruir su vida en cualquier momento. Pero lo que nadie sabía era que Cayetana no estaba satisfecha con esa simple acusación. Para ella aquello era solo el comienzo, porque en su mente ya estaba creciendo un plan mucho más cruel y peligroso, un plan que no solo destruiría a Inés, sino que también obligaría a Álvaro a depender completamente de ella para siempre. Una noche, mientras observaba a los gemelos jugar en el pasillo, Cayetana sonrió con una frialdad que haría temblar a cualquiera que pudiera verla, porque había encontrado la pieza perfecta para completar su estrategia. Los niños eran el punto más vulnerable de Álvaro y también la única debilidad que Inés jamás abandonaría. Por eso Cayetana decidió utilizar a los gemelos como parte de su plan final para eliminar a la criada que tanto comenzaba a irritarla. Aquella tarde, cuando el cielo de Madrid se había vuelto gris y el viento soplaba con fuerza, Cayetana bajó las escaleras con una expresión de impaciencia mientras escuchaba las risas de Leo y Teo corriendo por el salón principal. Los niños estaban jugando cerca de una mesa donde había varias piezas de cristal decorativo que pertenecían a la familia desde hacía generaciones. De repente Cayetana gritó con una voz llena de furia, exigiendo silencio inmediato. Los gemelos se quedaron paralizados sin entender qué habían hecho mal, pero la mujer avanzó hacia ellos con pasos rápidos, agarrando a Leo por el brazo con una fuerza que hizo que el niño soltara un pequeño grito de dolor. Inés apareció corriendo desde la cocina al escuchar el ruido, intentando intervenir con calma, diciendo que los niños solo estaban jugando, pero Cayetana estaba demasiado furiosa para escuchar cualquier explicación. Con una mirada llena de odio empujó a los niños hacia el pasillo que conducía al sótano de la mansión, donde existía una antigua sala de almacenamiento que había sido convertida en una pequeña bodega. La habitación tenía paredes gruesas y casi no dejaba escapar el sonido, perfecto para alguien que quería silencio absoluto sin importar el costo. Inés intentó detenerla diciendo que los niños tenían miedo de la oscuridad, pero Cayetana ignoró sus palabras y abrió la puerta empujando a los gemelos dentro de la habitación oscura mientras ellos comenzaban a llorar desesperados. Cuando Inés trató de impedir que cerrara la puerta, Cayetana la golpeó con una bofetada tan fuerte que la joven cayó al suelo sintiendo el sabor de la sangre en su boca. La mujer se inclinó hacia ella susurrando con una voz llena de veneno que si se atrevía a decir una sola palabra sobre lo ocurrido, diría a todos que había sido Inés quien maltrataba a los niños y que la había encontrado castigándolos en el sótano. Aquella amenaza era lo suficientemente real como para paralizar a cualquiera, porque Cayetana tenía el dinero, las conexiones y el poder para convertir cualquier mentira en una verdad legal. Inés se quedó en el suelo durante unos segundos con lágrimas cayendo por su rostro mientras escuchaba el llanto de los gemelos detrás de la puerta cerrada, pero en ese momento algo dentro de ella cambió, porque el miedo comenzó a transformarse lentamente en determinación. La joven sabía que no podía permitir que los niños sufrieran por culpa de aquella mujer sin corazón, y aunque sabía que arriesgaba su trabajo y posiblemente su libertad, decidió levantarse y buscar una manera de sacarlos de allí. Mientras tanto, en el despacho del segundo piso, Álvaro observaba toda la escena a través de las cámaras de seguridad ocultas que había instalado semanas antes. Sus manos apretaban el borde del escritorio con tanta fuerza que los nudillos se volvieron blancos, porque cada segundo que veía a sus hijos llorar en aquella habitación oscura era como un fuego ardiendo dentro de su pecho. Pero también sabía que si intervenía en ese momento, Cayetana inventaría una historia diferente y todo terminaría en una simple discusión doméstica sin consecuencias reales.
Por eso decidió esperar solo un poco más porque ahora tenía pruebas mucho más graves que un simple intento de manipulación financiera, tenía pruebas de crueldad, de violencia y de abuso contra sus propios hijos y contra una mujer inocente que solo intentaba protegerlos. La rabia dentro de él se volvió fría, calculada y peligrosa porque ahora la caída de Cayetana no sería solo una humillación privada, sería un espectáculo público frente a todas las personas que ella intentaba impresionar. En el sótano Inés finalmente encontró una pequeña ventana de ventilación con un cristal viejo y después de varios intentos desesperados logró romperlo con una herramienta de metal, cortándose las manos. En el proceso el dolor era intenso, pero no se detuvo porque sabía que los gemelos estaban aterrorizados dentro de la habitación. Uno por uno logró ayudarlos a salir por el pequeño espacio hasta que finalmente los abrazó contra su pecho mientras ellos lloraban de alivio. Arriba en la mansión la noche comenzaba a transformarse en algo completamente diferente porque Cayetana estaba organizando una gran cena de gala con varios inversores importantes del grupo hotelero. Aquella noche planeaba anunciar oficialmente su futuro matrimonio con Álvaro y su próximo papel como presidenta de la empresa. Lo que no sabía era que mientras ella se preparaba para convertirse en reina delante de la élite madrileña, el hombre que creía tener completamente controlado estaba preparando una revelación que destruiría su vida frente a todos. Porque aquella noche la mansión de la Torre dejaría de ser un escenario de mentiras para convertirse en el lugar donde la verdad aparecería como una tormenta imposible de detener. La noche de la gran gala había llegado y la mansión de la familia de la Torre brillaba como si fuera un palacio real en el corazón de Madrid. Las enormes lámparas de cristal iluminaban el salón principal mientras los camareros caminaban silenciosamente entre los invitados con bandejas de champán francés y pequeños platos de comida elegante preparados por uno de los chefs más famosos de la ciudad. Empresarios, banqueros, políticos y figuras influyentes de la alta sociedad madrileña se reunían en aquel lugar esperando presenciar lo que Cayetana había prometido que sería una noche histórica para el futuro del imperio hotelero de la Torre. Cayetana caminaba entre los invitados con una sonrisa perfecta, vestida con un vestido verde oscuro que brillaba bajo la luz de los candelabros como si ya fuera la dueña absoluta de todo lo que la rodeaba. Cada palabra que pronunciaba estaba llena de seguridad y orgullo porque estaba convencida de que finalmente había ganado el juego y que después de aquella noche nadie podría impedir que tomara el control de la empresa y de la fortuna de Álvaro. A su lado Álvaro caminaba lentamente apoyado en su bastón con las gafas oscuras cubriendo sus ojos, interpretando todavía el papel del hombre ciego que necesitaba ayuda para moverse entre la multitud. Cayetana lo guiaba con una mano en su brazo, presentándolo ante los invitados con una mezcla de falsa compasión y arrogancia, diciendo que el pobre Álvaro había sufrido una tragedia terrible, pero que gracias a su amor y dedicación ella había decidido asumir la responsabilidad de proteger el futuro de la empresa mientras él descansaba. Los invitados asentían con gestos educados, aunque algunos miraban con curiosidad al empresario que había sido conocido durante años como uno de los hombres más inteligentes y poderosos del sector turístico español. Mientras tanto, en una esquina del salón Inés permanecía cerca de la puerta de servicio con los gemelos a su lado, vestida con su uniforme azul, aunque su rostro todavía mostraba el leve morado del golpe que había recibido días antes y las manos vendadas por los cortes del cristal que había roto para salvar a los niños. Ella no estaba allí como invitada ni como protagonista, simplemente estaba allí porque quería asegurarse de que los gemelos estuvieran a salvo, pero lo que no sabía era que aquella noche su presencia se convertiría en el centro de una revelación que cambiaría el destino de todos. Cuando la música del salón se detuvo lentamente, Cayetana subió a un pequeño escenario improvisado frente a la chimenea principal, tomando una copa de champán en una mano y un micrófono en la otra. Su sonrisa era amplia, llena de triunfo, y sus ojos brillaban con la certeza de alguien que cree haber conquistado el mundo. Amigos, socios, queridos invitados, comenzó diciendo con una voz clara que llenó todo el salón, esta noche no solo celebramos la fortaleza de la familia de la Torre después de un accidente trágico, también celebramos un nuevo comienzo para nuestra empresa y para nuestra vida personal.
Los invitados comenzaron a aplaudir suavemente mientras Cayetana continuaba su discurso hablando sobre el futuro del grupo hotelero y sobre la responsabilidad que ella asumiría como nueva líder mientras Álvaro permanecía en silencio a unos metros de distancia apoyado en su bastón escuchando cada palabra con una calma que parecía casi sobrenatural. Finalmente Cayetana levantó su copa anunciando que dentro de unos días se casaría con Álvaro y que juntos comenzarían una nueva etapa donde ella tomaría el control de las decisiones más importantes de la empresa porque, según sus propias palabras, el amor verdadero también significaba saber cuándo uno debía dejar el poder en manos más fuertes. El aplauso comenzó a crecer entre los invitados, pero en ese mismo momento una voz masculina resonó con fuerza desde el centro del salón, una voz que nadie esperaba escuchar con tanta claridad. Todavía no. Todos los presentes se giraron sorprendidos mientras Álvaro daba un paso adelante alejándose lentamente del bastón que había usado durante semanas y caminando con pasos firmes hacia el escenario. El silencio se extendió por toda la sala como una ola invisible mientras Cayetana observaba confundida sin comprender lo que estaba sucediendo. Álvaro subió los escalones del pequeño escenario, se detuvo frente a ella y lentamente levantó la mano para quitarse las gafas oscuras revelando unos ojos completamente claros, enfocados y llenos de una furia tranquila que dejó a todos los invitados sin aliento. Nunca estuve ciego, Cayetana dijo con una voz fría que resonó en cada rincón del salón. Un murmullo de sorpresa recorrió inmediatamente la sala mientras Cayetana retrocedía un paso con el rostro pálido intentando encontrar una explicación que pudiera salvarla, pero Álvaro ya había sacado un pequeño control remoto de su bolsillo apuntando hacia la gran pantalla que normalmente se utilizaba para presentaciones empresariales. Las luces del salón se atenuaron ligeramente cuando el proyector se encendió mostrando imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de la mansión. Primero apareció el video donde Cayetana colocaba el reloj de oro en el delantal de Inés, después aparecieron las imágenes donde empujaba a los gemelos dentro del sótano oscuro y finalmente el momento en que golpeaba a la joven criada frente a la puerta cerrada. Los jadeos de horror llenaron el salón mientras los invitados observaban aquellas escenas que destruían por completo la imagen perfecta que Cayetana había construido durante años. Algunas personas comenzaron a murmurar indignadas, mientras otras simplemente miraban con incredulidad a la mujer que había estado sonriendo frente a ellos minutos antes. Cayetana intentó hablar diciendo que todo era un montaje, que las imágenes podían ser falsas, pero en ese momento las puertas principales de la mansión se abrieron y varios agentes de la policía española entraron en el salón, acompañados por un inspector que se acercó directamente al escenario con una expresión seria. Señorita Cayetana, usted está arrestada por intento de agresión, fraude, manipulación financiera y abuso infantil, dijo el inspector mientras colocaba las esposas en sus muñecas delante de todos los presentes. La mujer comenzó a gritar desesperada intentando culpar a Álvaro y a Inés, pero nadie en el salón parecía dispuesto a escucharla porque la verdad ya había sido revelada con una claridad imposible de negar y en pocos segundos los policías la llevaron hacia la salida mientras las luces azules de los coches patrulla iluminaban el jardín de la mansión. Cuando las puertas se cerraron nuevamente el silencio regresó al salón, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio lleno de asombro y respeto mientras Álvaro bajaba lentamente del escenario caminando directamente hacia Inés y los gemelos. Se detuvo frente a ellos con una expresión mucho más suave que la que había mostrado durante el enfrentamiento y con un gesto lleno de gratitud tomó las manos vendadas de la joven criada mirándola directamente a los ojos. Gracias por proteger a mis hijos cuando nadie más lo hizo, dijo con una voz baja pero sincera. Inés intentó responder con humildad diciendo que solo había hecho lo correcto, pero los gemelos ya se habían abrazado a Álvaro riendo y llorando al mismo tiempo porque finalmente podían ver a su padre fuerte otra vez, y en aquel momento todos los invitados comprendieron que la verdadera historia de aquella noche no era la caída de una mujer ambiciosa sino el nacimiento de algo mucho más fuerte, una familia construida sobre la lealtad, el coraje y la verdad. Meses después, cuando la primavera regresó a Madrid, los jardines de la mansión de la Torre estaban llenos de flores y de risas de niños porque Álvaro había transformado aquel lugar que antes estaba lleno de mentiras en un hogar
real donde Leo y Teo corrían libremente bajo el sol mientras Inés caminaba entre los rosales con una sonrisa tranquila, ya no como una empleada sino como la mujer que había demostrado que el verdadero valor de una persona no se mide por el dinero sino por la capacidad de proteger a quienes ama. Y así la historia que comenzó con una mentira terminó revelando una verdad mucho más poderosa, porque a veces la oscuridad solo existe para demostrar quién tiene la luz suficiente para enfrentarse a ella.